Buenos días a todos, una vez más. Gracias por no solo venir, sino permanecer, que es más difícil. Espero que os esté resultando interesante. A mí me está pareciendo, estoy encantado de la vida y espero que lo compartáis. Hemos dejado para la inmensa mayoría que no habéis tenido acceso a los materiales, porque hemos sido unos paquetes y hicimos 50 copias y se nos ha desbordado la asistencia. Hemos dejado una hojita ahí para que nos apuntéis nombre y email. Haremos una pequeña base de datos para enviaros pues, los materiales. Incluso Antonio Avellán se ha ofrecido a mandarnos la ponencia, que incorporaremos también, bueno, porque alguien se la ha pedido, lo ha dicho, pues os la mando, tal. Ya sabéis que él es muy desprendido y os la mandaremos y bueno, yo creo que puede ser interesante. La mesa que me toca presentar, la mesa que cierra el seminario, tiene por objeto el futuro del derecho de defensa. Yo creo que con esto cerramos un poco el círculo del análisis de las directivas y la incidencia de las directivas en nuestro derecho interno. Para hablarnos de ello, en primer lugar, contaremos con Elena Castillo, que es pues compañera nuestra y miembro del Observatorio de la Justicia del ICAM, que nos hablará del decálogo que está en fase de información pública ahora y que aprobará, entendemos, próximamente, con las modificaciones que estime oportuna, el propio ICAM. Desde aquí, a título personal, a mí sí me gustaría felicitar la actitud que está teniendo el colegio. En este punto concreto se ve nítidamente la diferencia entre la anterior Junta y la Junta en la que estamos. Una de las cosas que sí me gustaría que nos explicaras, que yo me he quedado un poco sorprendido, es en el punto 5 del decálogo lo de la autoridad represiva. Yo no sé si es una rata o es que el colegio se ha vuelto antisistema. Espero que... Es una aportación vuestra. Es una aportación nuestra. Estupendo, entonces lo entiendo mucho más. Pero es que la verdad es que yo leyéndola me empecé a reír directamente. Pues joder, ¿cómo estamos? En segundo lugar, nos hablará del proyecto de Código Procesal Penal Nicolás González Cuellar. También es compañero y profesor de Derecho Procesal y, sobre todo, y lo que entiendo que es más importante para estas jornadas, miembro de la comisión redactora de ese proyecto y, por lo tanto, se lo debe conocer al dedillo. Luego él nos hablará de lo que quiera, pero le hemos traído aquí para eso, ¿no? Y, por último, tenemos un vídeo, porque la ponente como tal no ha podido venir, estaba en el extranjero lejísimos y muy ocupada, como está ella siempre, y bueno, hemos grabado su ponencia en vídeo. Tiene de bueno que metemos un rollito ahí audiovisual, tiene de malo que no se le podrán hacer preguntas, pero bueno, pero creemos que es interesante. Es Rebecca Schaffler, miembro de Fair Trials International, o como coño se diga, que es una ONG que se dedica a promover dentro de Europa lo que son la aprobación de las directivas que hoy hemos conocido y las que restan dentro de lo que se ha dado en llamar la hoja de ruta de Estocolmo. Una cuestión muy, muy, muy interesante y que a mí me recuerda un poco a Juego de Tronos. Ya estamos encantados con los capítulos que conocemos y estamos como locos por ver los capítulos que quedan por salir. En lo que es, yo creo, un auténtico terremoto en lo que era nuestro sistema decimonónico de enjuiciamiento penal. Y sin más dilación y por no enrollarme, le dejo la palabra a Elena y que nos hable del decálogo. Muchas gracias. Nada, muchas gracias. Hola, buenos días. Antes de nada, agradecer la invitación que habéis hecho al Colegio de Abogados y yo como representante pues he venido a contar qué es lo que estamos haciendo en este momento. Hace ya tiempo que venimos siguiendo las directivas, en su momento cuando eran propuestas y luego ya cuando se aprobaron como directivas. El proyecto que estáis viendo ahora, que lo hemos hecho como un decálogo, que todavía está abierto la información para que que los compañeros puedan aportar, ya llevábamos un año dándole vueltas y viendo a ver de qué manera lo podíamos hacer.
La forma en que hemos decidido, porque efectivamente, aunque luego va a haber una ponencia acerca del programa de Estocolmo, nos fijamos en lo que decía el programa de Estocolmo y el tema de todas las resoluciones o en materia penal para que se puedan aplicar a través de la confianza mutua, todo eso está muy bien, pero sobre todo lo que es importante es cómo se está aplicando ahora mismo. Y eso es lo que, a través de la experiencia propia, de lo que nos iban comentando los compañeros, lo que vemos en el día a día, nos surgió el interés de saber cómo cada uno de los operadores jurídicos lo están aplicando o no aplicando y de qué modo las están entendiendo. Entonces, el proyecto que surgió a raíz de ello fue decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a reunirnos tanto con Fiscalía como con el Consejo y con el Ministerio del Interior, con las Fuerzas de Seguridad del Estado. Se están haciendo unos cuestionarios, que en este caso los he redactado yo en conjunto con otros compañeros, unos cuestionarios donde queremos saber y detectar qué lagunas hay a la hora de trabajar y qué conocimiento real tienen de estas directivas, sobre todo lo que más nos interesa, que es como lo que primero se ha visto, es en Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero lo que también es cierto, porque también lo estamos viendo aquí, que también desde lo que es la Judicatura o el Ministerio Fiscal, todo el mundo estamos haciendo más hincapié en que no tenemos acceso al atestado, que es algo muy importante, pero realmente tampoco en los juzgados están tomando ningún interés en aplicar las directivas, las que no están traspuestas y deberían estar traspuestas y consideramos que son de aplicación directa, y con independencia de que la directiva que se tendría que transponer en el 2016, que aquí podemos discutir si es de aplicación directa o no es de aplicación directa. Mi opinión y parte de la opinión que compartimos en el Colegio de Abogados es que, dado que son derechos fundamentales que se encuentran recogidos en el Tratado de la Unión Europea, consideramos que, como ya están en vigor, son derechos aplicables y que las podemos pedir que la apliquen en los juzgados. Entonces, esa investigación de ver qué es lo que nos van contestando la queremos hacer en todos los ámbitos. Entonces, los cuestionarios están enfocados en ese punto, haciendo incidencia. Por ejemplo, una cosa que me parece importante, aunque hemos estado, y lo he estado comentando con otros compañeros, estamos viendo cómo no se nos da acceso al atestado y de personas, entre comillas, como que tienen todas sus facultades mentales perfectas. Pero es que en la directiva también habla de los colectivos vulnerables. Y a mí me interesa mucho, o nos interesa mucho también desde el colegio, cómo se va a tratar a estas personas, cómo se va a detectar desde comisaría que son colectivos vulnerables, qué tratamiento se les va a dar, porque no puede ser el mismo una persona que entiende perfectamente lo que le estás hablando, de una persona a la que no lo entiende o que en ese momento se encuentra, pues, que es una persona toxicómana, con un síndrome de abstinencia, cómo desde los calabozos se la está tratando con el médico, cómo los abogados, que es lo que proponemos también en el decálogo, porque lo permiten las directivas, podamos ver en qué condiciones se encuentra el detenido, poder ir a verificar y que se pueda comunicar con nosotros. También en el que tampoco ayer, aunque se habló de la ayuda de comunicarlo al consulado, en la propia directiva también lo que habla es que el cónsul puede ir a visitarlo, cosa que hasta ahora no se estaba haciendo. Entonces, poder ir a visitarlo y verificar cómo se encuentra esa persona. Es decir, a cada uno de los operadores jurídicos vamos a intentar pasarle un cuestionario lo más personalizado posible a lo que nos estamos remitiendo para que nos den las contestaciones. Sabemos que no es una tarea fácil, pero lo vamos a intentar. A partir de ahí, esos cuestionarios unidos a este decálogo que se ha redactado, que lo hemos redactado nosotros, pero sí contamos también con la ayuda de ALA, porque se lo mandamos en su momento, que hicieron sus aportaciones, donde está la aportación de la autoridad represiva, que se fue. Entonces lo hemos incluido, pero es un borrador que, bueno, yo supongo que sí que entráis en la página del colegio, si entráis en el Observatorio de la Justicia, ha abierto un foro. En ese foro, a través de las claves personales nuestras, se puede entrar y hacer las propuestas que se consideren pertinentes, siempre que esté relacionado con las directivas. Eso sí que os lo pido, porque hay veces que algunas propuestas parecen desahogos. Entonces, eso no, es decir, propuesta realmente lo que esté relacionado con la directiva, para que nosotros eso se tenga en cuenta y si lo debemos incluir, se pueda incluir. Porque esto, como el nombre indica, es un borrador, es decir, esto no es el final. Entonces, una vez que tengamos, que esto es lo que recoge, es toda la inquietud del Colegio de Abogados y que también ALA en su momento presentó a la Junta y que se llegaron a una serie de acuerdos junto con las contestaciones que obtengamos de esos cuestionarios de los distintos operadores jurídicos, lo siguiente es pues tendremos unas reuniones y en esas reuniones, que es a lo que queremos llegar, es a una guía de buenas prácticas o a unos protocolos que sepamos, donde ya a ningún operador le puede pillar de sorpresa. Es decir, Judicatura sabe lo que queremos, Fiscalía y sobre todo las Fuerzas de Seguridad del Estado, el Ministerio del Interior, de tal manera que no tengamos que estar todos los días como el que va a la batalla. Es decir, y con esas guías poder actuar. Esas guías posteriormente se dará formación y difusión a través de los cauces necesarios.
la intención que se tiene es que, a ver si es posible, así están hechos la cronología y vamos a intentar ajustarnos, que para mediados de julio o el 31 de julio a ver si podríamos tenerlo todo finalizado para empezar, entre comillas, el curso escolar de septiembre con todas estas guías bueno, pues en marcha. Eso sería lo deseable. No sé si llegaremos a tiempo con el verano, pero es lo que vamos a intentar. Entonces, yo sé que a todo el mundo os preocupa mucho el criterio del colegio en este aspecto, qué es lo que va a hacer o si os va a amparar. El criterio del colegio, y lo hemos hablado antes en relación a compañeros que además ya se han visto, pues, que por parte de la comisaría o del instructor, en ese caso, han intentado iniciar un expediente deontológico o una queja. Sí que es verdad que en este caso se inició el expediente, es decir, se llegó al compañero y tuvieron que hacer alegaciones. Realmente a lo que se ha llegado desde el colegio es que ni siquiera se inicie ese expediente, es decir, que si lo que llega es una queja por intentar hacer valer los derechos, en este caso, como pone la directiva, del sospechoso, del detenido o del imputado, no se tiene que abrir un expediente de deontología, es decir, no tenemos ni que dar traslado al letrado. Ojo, eso sí, es lo que antes hablaba con otros compañeros, una cosa es de forma correcta y dentro de toda la educación posible, es decir, quiero acceso a lo que hemos hablado, quiero acceso al atestado, quiero la entrevista previa. No, pues vamos a hacer uso de los mecanismos que antes nos ha hablado nuestro compañero Antonio Avellán, lo dejamos constancia, es decir, todo que quede todo documentado. Y a partir de ahí, que no perdamos las formas, entre comillas, pegándonos con el policía, no sea que luego se nos vuelva y nos pongan la queja, pero por haber tenido un trato desconsiderado. No, o sea, se pueden hacer las cosas dentro de cada uno en su sitio. Importante el cauce que consideramos adecuado para que nosotros tengamos esa información es a través del Observatorio de la Justicia, a través de la incidencia, poniéndolo a través de registro, por la propia página, en situaciones muy excepcionales, porque nos encontramos que hay compañeros que llaman rápidamente al diputado de guardia, que se le puede llamar, pero el problema es que yo creo que se tiene más esperanza en que el diputado de guardia pueda hacer algo y al final el diputado de guardia no es... Tú le podrás poner en conocimiento y luego el diputado de guardia no le pone en conocimiento a nosotros, pero el diputado de guardia no puede coger el teléfono y decir a la policía que le dé el atestado, porque no puede, no tiene esa potestad. Otra cosa es que todo eso entra en un engranaje que tenemos conocimiento todos. Con lo cual, nosotros os pedimos a todos los compañeros que todas las incidencias que vayan surgiendo, aunque no se haya planteado ningún problema como tal, pero todas las incidencias que en este sentido, en cuanto a la aplicación de las directivas surjan, nos los pongáis en conocimiento, porque a nosotros, aparte de estos cuestionarios, nos sirve a la hora de elaborar informes. Es decir, cuando nosotros nos reunamos con la policía, con el consejo, con fiscalía, podemos ir con datos, no de oídas. En esta comisaría pasa esto, Y luego, todo esto también nos va a servir para el día de mañana, cuando haya que enviar los informes, tal como ponen las directivas. En el 2015 hay que enviar un informe de cómo están aplicando, cómo no. Esos informes desde el Colegio de Abogados podemos ponerlo en comunicación de la comisión de cómo se está aplicando o no aplicando las directivas. Entonces, en este momento, este es el proyecto que desde el colegio se está llevando a cabo, que ya llevábamos tiempo dándole vueltas, pero ahora con todo el auge que hay con el tema de las directivas es como el momento adecuado en que todos nos hemos puesto de acuerdo para llevarlo a cabo. Entonces, por eso os pido que es muy importante vuestra colaboración. También os quería hacer, que también lo ha mencionado antes Antonio, que no se cambia el letrado. Eso es muy importante, porque desde las comisarías, ahora en estos últimos tiempos, cuando se encuentran entre comillas, con un abogado rebelde, según ellos, lo que están haciendo es pedir al colegio que les nombren un nuevo letrado. El criterio es que desde el colegio no se va a nombrar un nuevo letrado, con lo cual es importante que ellos lo sepan y que vosotros, si os dicen, no, pero vamos a llamar un nuevo letrado, no se va a nombrar, es decir, hacer valer los derechos. Está muy bien que estemos, yo como colegio, y como yo también hago guardias y lo veo, está muy bien que estemos como muy atentos a todo lo que pasa en comisaría, pero es que yo en las guardias, y supongo que a vosotros os pasa lo mismo, y lo vemos desde el colegio, los juzgados incumplen también, ya lo he dicho antes, constantemente las directivas, y una cosa tan primordial como es el acceso al atestado. Si tienes, depende cómo sea uno de beligerante, consigues la copia y otras veces lo ves que en la propia guardia, abajo, así rápido, te dan la copia. Eso no es lo que dice ahora mismo la directiva. La directiva tienes acceso al atestado y a toda la documentación. Toda la documentación, en un momento dado, salvo que esté secreto,
puede haber grabaciones, puede haber escuchas. Si no está secreto, también tendríamos que tener acceso a todo eso. Y vamos, ni se lo plantean. Y si te dan copia, hay veces que tienes que dar gracias. Entonces, todas esas incidencias que donde ya hemos entrado en la rutina, que parecen normales, no, hacérnoslo también saber, porque a la hora de reunirnos con el Consejo, se lo podemos también decir en dónde está ocurriendo, aunque nosotros hagamos las inspecciones y hablemos con ellos. Entonces, realmente desde el colegio estas son las ideas que tengáis claro que también que estamos pendientes, que no es solo ahora, que llevábamos ya pendiente más tiempo, que no se va a tramitar ninguna queja y que necesitamos vuestra colaboración y vuestra ayuda, porque es la única forma de hacer ver lo que está ocurriendo, y no solo de oídas, sino con datos. Yo realmente no me quiero extender mucho más, porque ya el tiempo se ha pasado. Si luego tenéis alguna pregunta o alguna duda, pues yo muy amablemente os la contestaré. Va a hablar ahora Nicolás González, cuando quiera, Nicolás. Pues muchas gracias, Jaime. Permitidme, va a ser muy breve, que os lea un texto que creo que sirve como introducción a la ponencia. El texto es el siguiente: el inquisidor o inquisidores avisarán al reo lo mucho que le importa confesar la verdad, y esto hecho le nombrarán para su defensa el abogado o abogados del oficio, que para esto están diputados, y en presencia de cualquiera de los inquisidores comunicará el reo con su letrado, y con su parecer por escrito o por palabra responderá la acusación. Y el letrado, antes que se encargue de la defensa del reo, jurará que bien y fielmente le defenderá y guardará secreto de lo que viere y supiere, y aunque haya jurado cuando le recibieron por letrado del Santo Oficio, es obligado como cristiano a amonestarle, que confiese verdad, y si es culpado en esto, pida penitencia. Esta es una norma que figura en la compilación de instrucciones del Santo Oficio del inquisidor general Fernando de Valdés de 1561. Para la época era bastante avanzado, porque estaba entonces vigente la decretal de Inocencio III de 1206, que castigaba con la pérdida del oficio y perpetua infamia a los abogados que defendieran a los herejes. Yo diría que no solamente para la época era bastante avanzado, sino que hoy en día, ante los comentarios que se realizan por parte de representantes de ciertas instituciones, incluso la situación puede ser peor. Porque hemos acostumbrado, yo creo que los abogados tenemos bastante responsabilidad en esto también, hemos acostumbrado a policías, a jueces, a fiscales, a vernos como una figura, cuando no ceremonial, muchas veces colaboracionista con sus funciones, cuando el papel del abogado, al margen de que seamos colaboradores, por supuesto, de la Administración de Justicia, es defender lealmente los intereses que tiene encomendados. Recientemente, todos conocemos el caso de un famoso juez que ha sido condenado por actuar de una manera menos leal que la que ordenaba Fernando de Valdés. Aquí se preveía que el inquisidor estaría presente en las conversaciones del imputado por herejía con su abogado. Es mucho más noble realizar la entrevista en presencia del inquisidor que asegurar al ciudadano que va a tener derecho a una entrevista reservada con su letrado, tenerla en situación de detención o prisión provisional y colocarle un micrófono para afectar el derecho al secreto profesional. Bien, pues precisamente para no echar marcha atrás respecto a muchas de las conquistas que a lo largo de los años se han conseguido en materia de asistencia letrada, nos propusimos en el seno de la comisión, en la que, como ha dicho Jaime, pues tuve la suerte de participar, no dar un paso atrás y ir todo lo adelante que pudiéramos en la salvaguarda del derecho de defensa. Esto ha provocado que, por parte de algún fiscal, y así se ha hecho público, un fiscal además muy conocido, en el Congreso de la Unión Progresista de Fiscales, en el último celebrado en Palma de Mallorca, dijera que esta propuesta de Código Procesal Penal estaba hecho por abogados de narcotraficantes y mafiosos y estaba dirigido a imposibilitar la persecución de los delitos, porque la comisión estaba compuesta por abogados. Bueno, son unas palabras, por supuesto, inadmisibles, pero además es que son manifiestamente falsas, porque la comisión, que tenía una composición plural, estaba formada por 2 magistrados del Tribunal Supremo, 2 fiscales de sala y 2 abogados, ciertamente, Luis Rodríguez Ramos y yo.
Bien, el derecho de defensa nos ha preocupado muchísimo, no solamente a los que éramos abogados, sino también tanto al presidente de la comisión, Manuel Marchena, como al resto de los miembros. Por cierto, que también una componente de la comisión era Gabriela Bravo, entonces portavoz del Consejo General del Poder Judicial y miembro de la misma asociación de fiscales desde la que se hacía esta crítica tan injustificada. O quizás no tanto, porque si lo que pretenden los fiscales es que nos convirtamos los abogados en colaboracionistas, pues ciertamente con este código la cosa no va a ir por ahí. Yo os animo a que leáis el código en su integridad, claro, y muy especialmente en lo que afecta al derecho de defensa, el artículo 7, que es el que, bueno, pues en el título preliminar, igual que otros derechos fundamentales, pues lo define de un modo, yo creo, amplio y que además es respetuoso con las directivas. El artículo 167.1 sobre la asistencia letrada al detenido, el artículo 168, el 176.1a sobre la asistencia al detenido incomunicado, 284.3, también sobre... este es sobre la asistencia y asesoramiento a detenidos respecto a toma de muestras en registros o intervenciones corporales, el artículo 188, y luego, ya en relación con el secreto profesional, el artículo 325, en cuanto a la posible captación y grabación de comunicaciones orales, el artículo 345.6, sobre registro de despachos profesionales, 358, sobre secreto profesional y comunicaciones escritas, el ámbito de protección, más allá de lo que son las comunicaciones, también los materiales de trabajo realizados por el abogado, y el artículo 371 en cuanto a la intervención como testigos y bueno, el secreto profesional. Bien, pero podríamos analizar cada una de estas normas, que seguro que pueden ser mejoradas, que presentarán cada una de ellas sus inconvenientes, pero yo creo que es preferible que nos centremos en una cuestión de más calado. ¿Cómo es el nacimiento del derecho de defensa y desde cuándo los abogados vamos a poder intervenir en un nuevo modelo de proceso penal basado en la figura del fiscal investigador? Porque es el tema que ha suscitado más polémica, con una oposición bastante radical por parte de muchos miembros de la Fiscalía y también del fiscal general del Estado, de Eduardo Torres Dulce, que no solo en distintas jornadas ha manifestado su opinión en contra de que los abogados podamos intervenir desde el inicio de las investigaciones que pueda realizar el Ministerio Público, sino que además incluso lo dijo en la inauguración del año judicial, en septiembre del 2013. Bien, para enmarcar el problema, me gustaría que como introducción viéramos por qué razón se sustituye la figura del juez de instrucción por el fiscal investigador. Cuestión hace años polémica desde el punto de vista doctrinal, que también suponía un enfrentamiento político porque era una propuesta que realizaba el Grupo Socialista con el rechazo del Grupo Popular, pero que ahora, pues tanto en lo que es el ambiente académico como en el ambiente forense y también en el debate político, pues ha quedado un tanto superado, porque la verdad es que existe una tendencia evidente en los ordenamientos de nuestro entorno cultural a suprimir la figura ya obsoleta del juez de instrucción y atribuir la investigación al Ministerio Fiscal. ¿Pero por qué? Bueno, digo que es una figura obsoleta porque, como todos sabemos, el juez de instrucción es precisamente el heredero del inquisidor. Como está obligado a perseguir al sospechoso precisamente desde la construcción de la sospecha y recabar contra él cuantas más fuentes de prueba mejor, de cara a la apertura del juicio oral, pues pierde su neutralidad a la hora de garantizar los derechos fundamentales. Es obvio que durante la instrucción penal un juez tiene que haber, porque si no, no se podría acordar la restricción de derechos fundamentales que precisan intervención judicial. Pero claro, que sea el juez de instrucción el que esté investigando, aquel al que se le asigne la labor de, desde el punto de vista de todas las circunstancias en conflicto y aplicando el principio de proporcionalidad, proteja los derechos de esa persona frente a la cual está obligada a sospechar, pues no parece muy coherente. Como también pierde su neutralidad el juez de instrucción a la hora de adoptar la decisión de apertura del juicio oral, es decir, pronunciarse sobre el fundamento de la acusación. ¿Por qué? Porque esa acusación se ha conformado precisamente sobre la base de la sospecha que él mismo ha ido alimentando, cumpliendo su función de inquisidor. Bueno,
pues estas razones son más que suficientes como para sustituir la figura. También el que al ser el juez de instrucción juez, pues contamina las diligencias de investigación que practica, les dota de una nota, les dota de jurisdiccionalidad y es mucho más fácil que se conviertan en actos de prueba, lo cual hace que se traslade el núcleo del proceso penal, del juicio oral, que ya sabemos que es donde se tienen que practicar las pruebas, a la investigación preliminar. Este segundo inconveniente también se soluciona con la figura del fiscal investigador. Y por otro lado, hay una tercera razón que hace que el modelo del fiscal investigador sea superior, y es ya desde el punto de vista de la eficiencia de la justicia penal. Gracias a que el Ministerio Fiscal se rige por los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, existe la posibilidad de establecer y aplicar criterios homogéneos y unificados en la persecución de los delitos, lo cual es muy importante cuando se trata de la investigación de las formas más complejas de delincuencia, la delincuencia organizada. Precisamente por la independencia difusa de la jurisdicción, pues es imposible que los jueces de instrucción apliquen criterios uniformes porque no existe una autoridad que pueda imponer esa coherencia entre ellos. Claro que esto nos conduce al problema del sistema, a la posible intromisión política del Gobierno en el ámbito de la justicia que a todos nos preocupa tanto. A mí me preocupa, pero no me preocupa porque vaya a venir por el cauce de la Fiscalía, porque sinceramente, si ya tiene el Gobierno a la policía a su servicio, aunque dependa funcionalmente de jueces, tribunales y fiscales, tiene la dependencia orgánica de los miembros de la Policía Judicial, si el Gobierno quiere entrometerse en la justicia, pues tiene el aparato más adecuado para hacerlo, que son los miembros de la Policía Judicial cuyas carreras profesionales dependen de sus superiores, cuyos sueldos y permisos también, etcétera, etcétera. Precisamente para evitar ese problema, en el proyecto se opta por adscribir la Policía Judicial al Ministerio Fiscal. Hombre, la Policía Judicial no puede depender orgánicamente de todos los jueces de instrucción de España, esto es algo evidente, pero si atribuimos la investigación al Ministerio Público, pues está bien que dependa la Policía Judicial, no solo funcionalmente, sino también orgánicamente de esta institución. Por cierto, que esta es la razón que me parece a mí que ha llevado a que este proyecto lo hayan dejado en un cajón, porque ya dijo el ministro del Interior en la presentación del texto en el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia que no se podía prescindir de la policía, que el proceso penal se componía de 3 patas, juez, fiscal y policía. Yo cuando lo vi me quedé aterrado, y que la policía dependía del Ministerio del Interior. Así que sobre su cadáver se iba a aprobar la reforma tal y cual está. Hombre, la verdad es que en la comisión tampoco es que fuéramos ingenuos. La propuesta es un poco maximalista, yo creo que sería muy adecuada, pero que la fueran los políticos a aceptar nos parecía muy difícil. Pero bueno, entramos ahora en dónde viene el problema y por qué saco este tema a colación al hablar del derecho de defensa. Todos sabemos que la Fiscalía puede realizar diligencias de investigación porque se lo permite su estatuto orgánico, el artículo 5, que además en el año 2003 fue modificado para implantar la necesaria observancia del principio de contradicción en estas diligencias. Yo, por favor, os preguntaría si alguno de vosotros ha logrado personarse alguna vez en unas diligencias de investigación practicadas por la Fiscalía, porque yo lo he intentado varias veces y es misión imposible. Pero bueno, en cualquiera de ellas no hay manera de que se cumpla el principio de contradicción que, según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, debe regir la actividad investigadora de la Fiscalía. Bien, hoy que se establece el principio de contradicción, no se cumple. Cuando se ha optado por asignar la investigación al Ministerio Fiscal, nos ha preocupado mucho el tema de si íbamos a mejorar mucho la justicia penal por el lado de la eficacia, por el lado de las garantías en la protección de los derechos fundamentales, pero íbamos a descubrir una garantía tan básica como es el derecho de defensa si el Ministerio Fiscal se iba a tomar las investigaciones en el futuro como se las toma ahora, que es de forma absolutamente unilateral y autoritaria. Efectivamente, acertamos estableciendo una garantía rígida de intervención de la defensa, porque si
si no se hubiera dicho muy expresamente, seguro que hubieran negado que la intención del legislador, en caso de que este código se aprobara, fuera permitir a los abogados intervenir. Bueno, pues para que quedara absolutamente claro que no solamente la defensa del, llamémosle imputado, encausado, la palabra que prefiramos, en el código aparece, la propuesta de código aparece encausado. No solo el abogado del encausado, sino el abogado de la víctima constituida en acusación particular o el abogado de la acción popular en aquellos delitos en los que se propone que pueda seguir existiendo esta institución, que la Constitución permite que la ley module y que parece necesario para evitar abusos restringir. Cualquiera de estos abogados, de las partes acusadoras o de la defensa o del encausado, pues podrá discrepar de las medidas adoptadas por la Fiscalía en la investigación, medidas que se adoptan a través de decretos, que pueden ser decretos mediante los que se ordena la adopción de diligencias o decretos en los que se rechaza que se practiquen diligencias solicitadas por otras partes. O incluso puede haber no decretos que se puedan impugnar con un mecanismo similar al del silencio administrativo negativo. Puede ser que los abogados de las partes soliciten al fiscal que se practiquen determinadas diligencias y el fiscal guarde silencio. Bueno, pues en tal caso también se puede impugnar esa no actuación de la Fiscalía o esa actuación omisiva, al igual que si hubiera dictado decretos formales. ¿Cómo? Bueno, pues lo explica el artículo 128, que es el que ha suscitado mayor controversia. Mediante una impugnación, que viene a ser como pues, un recurso, que técnicamente, claro, no podemos hablar de recursos, en impugnaciones de decisiones del fiscal ante el juez de garantías, ante precisamente este juez que tiene que tutelar los derechos fundamentales. Y claro, además de la inviolabilidad del domicilio, aparte de la integridad personal, aparte del secreto de las comunicaciones, también está el derecho de defensa, podrá ser considerado una garantía cuyo incumplimiento permita acudir al juez de garantías para que lo ampare. Bueno, pues esto ha molestado muchísimo a los miembros del Ministerio Fiscal porque consideran que va a entorpecer la investigación, cosa absurda porque las decisiones del juez de instrucción ahora se recurren a las audiencias provinciales y no se entorpece nada, las instrucciones son lentas por otras causas, no por eso. Y, sobre todo, lo que más les ha molestado es el que la actuación del fiscal vaya a ser revisada por un órgano judicial. Y es algo verdaderamente curioso que vayamos a dar la investigación a una institución del Estado que rechaza el control judicial. Es que ni siquiera el Gobierno, cuando dicta actos políticos, está exento de control judicial. De hecho, la jurisprudencia y la ley establecen la posibilidad de impugnar incluso los actos políticos del Gobierno, los que menos justificado está que tengan control judicial, en aquellos casos en los que se vulneran o se limitan derechos fundamentales. Bueno, pues el Ministerio Fiscal, a la hora de realizar una investigación penal, que tiene unos plazos amplísimos, uno general de 6 meses, que puede llegar a 18, y luego, porque se empeñó el sector de fiscales de la Comisión, que puede llegar hasta 36, lo cual me parece algo pues notoriamente desproporcionado. Pero, en fin, que pueda durante 18, durante 36 meses, el Ministerio Fiscal realizando investigaciones a espaldas de la víctima, a espaldas de la acción popular y a espaldas del encausado, es algo que parece totalmente inadmisible desde la perspectiva del derecho de defensa. Hasta tal punto, que yo desde hace mucho tiempo vengo defendiendo el modelo del fiscal investigador, pero no sería partidario de cambiar de sistema si no tenemos los abogados las mismas posibilidades de intervenir desde el inicio de la causa que tenemos ahora. Porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, por supuesto desfasada, obsoleta, que no admite ya un parche más, en su época fue, junto con el Código Austriaco, la ley más avanzada de Europa, porque permitía la intervención del abogado desde el auto de procesamiento, que entonces se pensaba que se había de dictar al inicio del sumario. Lo que pasa es que luego, por inercia inquisitorial, pues se fue retrasando, ¿no? Era una participación de la defensa, es verdad, con asistencia letrada eventual, necesaria solo en la fase de juicio oral, que en el año 78 se corrigió para que desde el inicio del procedimiento se pueda contar con la garantía de tener un abogado defensor que esté a pie de obra desde el inicio de la construcción de las hipótesis que van a manejar luego en el juicio, las acusaciones y las defensas. Si es para empeorar la situación
no respecto al 78, sino a 1882, pues yo creo que no está justificado que cambiemos al modelo del fiscal investigador. Yo prefiero, como abogado, acudir ante el juez y ver, sobre todo si folia la causa, cuál es el contenido de lo que hay, salvo los casos, lógicamente, excepcionales, en los que se pueda haber acordado el secreto, que intervenir en una investigación de la Fiscalía que se va a realizar de forma absolutamente ajena para el resto de los participantes. Obviamente la Fiscalía no lo ve así, para ellos es casus belli el ser sometidos a control por parte del juez de garantías, porque eso va a permitir que sea la Fiscalía controlada por la defensa, y en caso de que el Gobierno tuviera voluntad política de aprobar este texto primero como anteproyecto, luego como proyecto y luego ya en el Parlamento que se discutiera, desde luego este iba a ser uno de los puntos fundamentales. Porque, desde luego, la idea de que el modelo del fiscal investigador se basa en la limitación del derecho de defensa en la fase de instrucción, lamentablemente está muy extendida. Los compañeros que participaron en la comisión que intervino con el anterior gobierno, con el gobierno socialista, siendo ministro Caamaño, y elaboraron el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal, conocido como anteproyecto Caamaño, pues son de esa idea. Han escrito además algunos artículos en la ley en la que critican duramente el proyecto precisamente porque interviene la defensa, diciendo que el modelo adversarial exige lo contrario. Eso es una barbaridad. Una barbaridad porque precisamente lo que conocemos como paradigma adversarial surge en Inglaterra y en Estados Unidos en el siglo XVIII y en el siglo XIX, precisamente porque se permite al abogado participar en el juicio en sustitución de su cliente, convirtiendo el juicio oral en la refutación de la tesis de la acusación y no en una altercatio en la que el acusado tuviera que demostrar su inocencia. Así que ni el modelo acusatorio, ni el paradigma adversarial, ni el derecho moderno norteamericano ni inglés exige que en España tengamos que prescindir de una garantía que ha funcionado, que si no ha funcionado todo lo eficazmente que debiera, no ha sido por culpa de los abogados, sino por las trabas que muchas veces nos ponen. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Ahora vamos a pasar a nuestra ponencia virtual, con ayuda de nuestro coordinador y asistente informático. Hola, buenos días. Soy Rebecca Schaefer. En primer lugar, quisiera agradecer a Alejandro Gámez Salma y la Asociación Libre de Abogados esta invitación para intervenir en nombre de Fair Trials International, y lo siento por no estar presente en persona. Pues somos una organización con sedes en Londres y Bruselas dedicada a proteger y expandir el derecho a un juicio justo, con especial atención a Europa y la Unión Europea. Realizamos actividades de presión para la negociación y adopción de esas directivas desde 2009 y actualmente trabajamos para garantizar su total aplicación de la manera más práctica y efectiva posible. Los instrumentos a los que recurrimos para lograr nuestros objetivos son los procedimientos judiciales, la presión ejercida a través del Legal Experts Advisory Panel, nuestra red de abogados defensores y organizaciones en favor de los derechos humanos de la Unión Europea, y la formación de abogados en la utilización de las directivas de una forma estratégica. Espero que podamos colaborar con muchos de ustedes en estas actividades y que aquellos que estén interesados en este trabajo que pongan en contacto conmigo. Pues obviamente el potencial de esas medidas es enorme y realmente apasionante. Prometen lograr que el derecho de la UE proteja más que nunca al ciudadano de pie y que la protección de los derechos de las leyes de la UE llegue a todas las salas penales y comisarías de policía en las que ejercen. En los últimos 5 años, las instituciones de la UE se han dado cuenta de que el reconocimiento mutuo, piedra angular de la política de justicia penal y cooperación judicial de la UE, depende de una confianza mutua, que no se garantiza únicamente con la existencia de obligaciones mutuas en virtud del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nadie pone en duda que el compromiso mutuo para lograr sistemas de justicia penal justos en Europa solo puede lograrse mediante la adopción de directivas europeas
con mecanismos de cumplimiento de eficaces y directos. Sin embargo, las 3 directivas adoptadas, incluso aunque se apliquen con el enfoque más estricto posible, no pueden por sí solas cumplir los objetivos del Plan de Trabajo sobre Derechos Procesales Penales, el Roadmap on Criminal Procedural Rights. Es importante recordar que este plan, aunque adopta un planteamiento gradual, fue diseñado de forma global para ser llevado a cabo integralmente. Fue el sucesor de un intento fallido anterior para crear un instrumento exhaustivo, una decisión marco que pretendía establecer unos estándares mínimos en el ámbito de los derechos procesales. El planteamiento gradual del plan de trabajo está dirigido a garantizar la adopción real de las medidas propuestas y no debe interpretarse en el sentido de que los derechos son independientes o incluso eficaces de forma aislada. En realidad, cada derecho procesal tratado en el plan de trabajo depende de la adopción y el cumplimiento del resto. Por tanto, no podemos considerar finalizado el proyecto con la aplicación de las 3 primeras directivas hasta que no se haya materializado por completo el plan de trabajo. Podemos advertir la profundidad de esta interrelación, por ejemplo, en la necesidad de que el derecho a traducción e interpretación sea una realidad para que sea efectivo el derecho a información para los extranjeros y minorías nacionales. De igual modo, debe respetarse el derecho a ser informado del derecho a traducción e interpretación para poder ejercer ese derecho. Asimismo, resulta evidente la importancia de la presencia de un abogado como un tipo de derecho premisa que garantiza el cumplimiento del resto de derechos. La interrelación de los derechos es especialmente patente con respecto a lo que se describe en el plan de trabajo como medida C, sobre asesoramiento jurídico y justicia gratuita. Como sabemos, esta medida está dividida en 2, lo que ha dado como resultado la medida adoptada actualmente sobre el derecho de acceso a un abogado, que también incorpora la medida D del plan de trabajo sobre la comunicación de una persona detenida con sus familiares, su empleador y las autoridades consulares, pero sigue sin hacerse referencia a la justicia gratuita necesaria para que el acceso con prontitud a una abogada pueda ser una realidad para la gran mayoría de acusados y sospechosos. Esto significa que para que se pueda aplicar con eficacia la directiva sobre el derecho a un abogado, se debe reanudar urgentemente el trabajo incompleto sobre una directiva de aplicación directa en materia de justicia gratuita. El 27 de noviembre de 2015, la Comisión Europea publicó un paquete de 5 nuevas medidas para establecer los estándares mínimos de un juicio justo en toda la UE. Incluye 3 proyectos de directivas sobre justicia gratuita, menores y presunción de inocencia, y 2 recomendaciones sobre justicia gratuita y sospechosos vulnerables. Como saben, las directivas son adoptadas por la UE mediante un proceso legislativo, pero las recomendaciones proceden únicamente de la Comisión, por lo que no existe negociación ni aceptación de las partes interesadas, lo que inevitablemente implica que es difícil que se conviertan en algo más que palabras impresas en un hojo de papel. Las recomendaciones contienen aspectos importantes, aunque posiblemente menos atractivas desde un punto de vista político, y deberíamos saber que es poco probable que afecten al comportamiento de los Estados miembros en la práctica. Dicho lo anterior, la propuesta de directiva sobre asistencia gratuita establece los criterios jurídicos en relación con 1. Justicia gratuita provisional para sospechosos o personas acusadas privadas de libertad. Y 2. Justicia gratuita tanto en el Estado que emite como en el que ejecuta una orden de detención europea. El paquete también incluye una recomendación sobre justicia gratuita que tiene un amplio ámbito de aplicación
incluido el derecho a justicia gratuita para todos los sospechosos y personas acusadas en procedimientos penales. La recomendación establece unas directrices más detalladas para los Estados miembros, incluida la comprobación de medios y ventajas que debe llevarse a cabo al evaluar la necesidad de justicia gratuita de un determinado sospechoso o acusado, así como la calidad de dicha justicia. Asimismo, contiene una recomendación respecto a que la Comisión debería revisar si es necesaria una mayor legislación sobre justicia gratuita tras 48 meses de seguimiento de la implantación de las recomendaciones. Por tanto, podemos prever que la lucha por unos niveles mínimos ejecutables adecuados respecto a justicia gratuita probablemente continuará durante muchos años. Pues, la directiva propuesta sobre garantías procesales para menores que sean sospechosos o acusados es un procedimiento penal que pretende abordar las vulnerabilidades particulares de los menores dentro del sistema de justicia penal. Abarca 1. El derecho a que se le proporcione información específica. 2. La implicación de los padres y otros adultos relevantes. 3. Representación legal obligatoria. 4. Evaluación individual de las necesidades de protección, educación, formación e integración social. 5. Reconocimientos médicos. 6. Grabación audiovisual de los interrogatorios. 7. Tratamiento específico sobre la detención. 8. Especial diligencia en las investigaciones. 9. Protección de la intimidad. 10. Acceso personal a los tribunales. Y 11. Justicia gratuita. Según la Comisión de la UE, la recomendación a abordar los derechos de las personas adultas vulnerables debido a un desacuerdo en torno a la definición común de adultos vulnerables. La recomendación establece directrices para los Estados miembros sobre la necesidad de una pronta identificación de las personas vulnerables, la presunción de vulnerabilidad en determinados casos, los derechos a la información, la asistencia jurídica y la asistencia médica, la grabación audiovisual del interrogatorio y la necesidad de la adopción de determinadas medidas en relación con la privación de libertad de las personas vulnerables. También nos hemos topado con la grata sorpresa de que la Comisión ha propuesto la aprobación de otra directiva no incluido en el plan de trabajo, aunque sí presente en anteriores discusiones de la UE en torno a los niveles mínimos sobre la presunción de inocencia. La propuesta de directiva establece garantías de que 1. Ninguna decisión ni declaración oficial puede insinuar la existencia de culpabilidad antes de la condena definitiva. 2. La carga probatoria recae en la acusación. Cualquier duda beneficia al acusado y el nivel de exigencia probatoria va más allá de la duda razonable. 3. El derecho a no autoincriminarse y al guardar silencio y al ejercerlo no debe dar lugar a conclusiones negativas. Y 4. El acusado tiene derecho a estar presente en el juicio. A pesar de la introducción de estas medidas, su adopción y aplicación no están aseguradas. Hemos visto que tras la adopción de las dos primeras directivas sobre interpretación y traducción y el derecho a la información en procedimientos penales, la voluntad de los Estados miembros a negociar otras medidas sobre derechos procesales ha mermado de forma significativa. La negociación de la directiva sobre el derecho de acceso a un abogado ha estado cargada de retos y resistencia por parte de los Estados miembros. Durante un tiempo pareció que la legislación iba a la zaga de los estándares de la jurisprudencia de Estrasburgo e incluso ahora el texto adoptado, aunque loable, lleva la marca de la negociación y la lucha en cuestiones clave, tales como la confidencialidad de las comunicaciones y recursos.
en lo que, según me ha informado, es el considerando más extenso de cualquier directivo de la UE. La negociación del resto de medidas propuestas promete ser igual de complicada, ya que los Estados miembros evidencian un hastío ante la marcha constante de una legislación que mejora los derechos procesales. La adopción de estas medidas de una forma favorable para los derechos dependerá de la implicación de la sociedad civil y los profesionales del sector, quienes pueden contribuir enormemente a la presión que ejercemos con historias reales sobre las infracciones cotidianas de derechos en las comisarías y los tribunales de sus respectivas jurisdicciones. Existe, por supuesto, otra promesa no satisfecha en el plan de trabajo respecto a los niveles mínimos del uso de la detención preventiva. En realidad, todo lo prometido en el plan de trabajo es un libro verde sobre detención preventiva, cuya redacción se finalizó, como saben, en 2011. En diciembre de dicho año, los miembros del Parlamento Europeo apoyaron de forma abrumadora una resolución sobre detención en la Unión Europea que abogaba por una propuesta legislativa sobre los derechos de las personas privadas de libertad para garantizar que la detención preventiva quedara como medida excepcional y se utilizara en cumplimiento de la presunción de inocencia y derecho de la libertad. Más de 50 organizaciones respondieron a la consulta efectuada y la inmensa mayoría estuvo de acuerdo en que la nueva legislación de la UE ayudaría a abordar los problemas existentes de la detención preventiva en Europa. Además, 6 Estados miembros declararon que era necesario tomar medidas legislativas al respecto. Otros Estados miembros aceptaron que el actual sistema de detención preventiva representa una amenaza para la confianza mutua y la cooperación jurídica continua a través de las fronteras de la UE. Más recientemente, la revisión intermedia del programa de Estocolmo del Parlamento Europeo y el informe sobre la reforma de la Orden de Detención Europea, publicado por la Comisión de las Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, han abogado una vez más por establecer unos niveles mínimos legislativos. A pesar de la abrumadora reacción ante el libro verde, aún no se vislumbra la posibilidad de una legislación sobre estándares mínimos de detención preventiva. En España, donde la duración máxima legal de detención es una de las más largas de la Unión Europea, la ausencia de unos niveles europeos ejecutables se percibe con especial gravedad. La Comisión, en su lugar, propone vigilar la aplicación de las 3 decisiones marco que establecen una normativa común sobre detención, sobre el reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales sobre penas de cárcel y otras medidas privativas de libertad, sobre resoluciones de libertad vigilada y penas alternativas, y sobre las medidas de vigilancia como alternativa a la prisión provisional, lo que llamamos la Orden Europea de Vigilancia. De estas 3 medidas, solo la Orden Europea de Vigilancia puede afectar al abuso de la detención preventiva. Por desgracia, el propio informe de la Comisión sobre la aplicación de dichas decisiones marco admite que la adopción de estas 3 medidas ha sido pésima. No tenemos conocimiento de ningún caso de una orden europea de vigilancia que haya sido utilizada. Todo eso, junto con una serie de fallos de tribunales nacionales que se nieguen a ejecutar órdenes de detención europeas procedentes de Italia y Lituania por encima de las condiciones de detención preventiva, pone de manifiesto la necesidad de que la UE centre su atención respecto a la detención preventiva para establecer unos niveles ejecutables mínimos. Pues la finalización del plan de trabajo, su aplicación
ejecución de los estándares internacionales sobre detención preventiva constituyen una inmensa labor para el recién elegido Parlamento, la Comisión y el Consejo en los próximos meses y años. Aunque se trata de un esfuerzo que no compete exclusivamente a los organismos legisladores. Los profesionales de la abogacía también tienen un papel de desempeñar para garantizar que esta legislación se haga realidad y que el derecho europeo que emana de estas directivas va más allá de Bruselas para introducirse en cada tribunal de la Unión Europea. Conforme a la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ustedes pueden estar en conversación con Luxemburgo, en la misma manera que, por ejemplo, con los tribunales constitucionales de su respectivo país. Mediante la mejora de los mecanismos de aplicación disponibles en el derecho europeo, los ideales internacionales de jurisprudencia internacional sobre derechos humanos están actualmente tomando cuerpo con mayor facilidad, pero únicamente cuando los abogados los invocan y exigen su cumplimiento. De igual forma, es cada vez más necesario seguir el ritmo de los avances jurídicos producidos en los sistemas de justicia penal de otros Estados miembros de la UE. Por ejemplo, el activismo del Colegio de Abogados de París en relación con la Directiva sobre el Derecho a la Información, si no ha sido discutido en este tema con anterioridad. Un grupo de jóvenes abogados de dicho colegio ha hecho circular un modelo de expediente que permite la litigación en masa con el argumento de que el artículo 7.1 de dicha directiva exige que la defensa tenga acceso a las pruebas contenidas en el expediente del caso que obra en manos de la policía antes del interrogatorio. Iniciativas locales como esta pueden ser exportadas y copiadas por colectivos de abogados de cualquier región o estado miembro, ya que la jurisprudencia de los tribunales locales puede tener en última instancia un efecto regional sobre problemas comunes compartidos por numerosas jurisdicciones, como la falta de acceso al expediente del caso en el periodo antes del juicio, la falta de un papel activo de los abogados durante el interrogatorio en las dependencias policiales y la falta de introducción de determinados documentos esenciales para la defensa. La colaboración entre las fronteras nacionales será clave para el uso creativo y efectivo de esas directivas. Como he mencionado anteriormente, necesitamos la ayuda de los abogados individuales para garantizar que el resto de medidas se adoptan dando voz a las víctimas de violaciones de derechos. Un abogado que se pasa el día entre la comisaría de policía y el juzgado quizá no percibe lo difícil que es para algunos legisladores de Bruselas entender las repercusiones que tiene cada estipulación de la ley sobre la vida de los ciudadanos vulnerables. Historias procedentes de las trincheras de sus clientes son esenciales para el éxito de nuestras campañas destinadas a garantizar que se avance en el plan de trabajo propuesto. Por este motivo, espero que esta ponencia inspire tanto a los abogados como a los fiscales y jueces aquí presentes para que asuman su función no solo en la defensa del derecho nacional, sino también a la vanguardia del derecho europeo que sirve de instrumento para proteger los derechos de todas las personas que residen dentro de sus fronteras. Pueden hacerlo a través del ejercicio diario de su profesión y espero que mantengan el contacto entre sí con sus compañeras de toda la UE y con Fair Trials International para que su labor tenga la mayor fuerza posible. Gracias. Bueno, pues vamos agradeciendo a los ponentes presentes y ausentes su participación. Vamos a ir cerrando la mesa y con la colaboración de nuestra superpresidenta Ana Méndez, vamos a cerrar lo que es el seminario en sí. Así que, Ana, vente.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, a mí me gustaría agradecer a los ponentes, tanto a los de ayer como los de hoy, su participación, tanto por el tiempo como, que en mi opinión está muy bien invertido, pero también por la brillantez y la solvencia y la facilidad con la que se ha depuesto en cada una de las intervenciones. En segundo lugar, también me gustaría agradecer a la Comisión de Defensa de la Defensa porque ha tenido hasta valentía de organizar unas jornadas poniendo el punto y el acento en lo que es un tema de absoluta actualidad y donde hay una opinión tanto a favor, pero también tenemos una opinión bastante crítica con respecto a la aplicación de las directivas, así como al derecho de la defensa ejercido en el día de hoy por todos y todas. Y luego, y por último, y para mí muy importante, a los y a las que habéis venido, por un doble motivo. El primer motivo porque ha habido una buenísima asistencia, lo cual incentiva tanto a la comisión de ALA y al resto de comisiones el que se organicen jornadas de este tipo, y luego porque no dejamos de ser los asistentes el instrumento donde la teoría se convierte en la práctica, que es algo que evidentemente a todos y todas los que en algún momento realizamos alguna intervención y exponemos cuáles son nuestras ideas, pues tratamos de que las mismas se lleven a la práctica, ¿no? Y eso no se consigue, desde luego, si los asistentes no las realizan. A la vista de lo que se ha desarrollado durante estos 2 días, somos realmente conscientes de que en estos tiempos el derecho a la defensa y la defensa de los defensores y las defensoras se ha vuelto cada vez más importante. Es por ello que es muy importante el desarrollar este tipo de jornadas que consideramos imprescindibles y donde el trabajo de la Comisión de Defensa de la Defensa es fundamental. Son cada vez más los ataques a los que tenemos que enfrentarnos y defendernos, porque al populismo punitivo ahora se ha unido una ingente trama de leyes que recortan tanto derechos sociales como fundamentales. Han hablado algunos de los ponentes de una reforma de un Código Penal, estamos también con una Ley de Seguridad y Protección Ciudadana, la Ley Mordaza, donde el acento se pone en intentar criminalizar además comportamientos que no dejan de ser, en mi opinión, sino el ejercicio de derechos fundamentales. Está en proyecto una ley de asistencia jurídica gratuita donde de una manera clara y evidente se niega a la ciudadanía su derecho a la tutela judicial efectiva, donde en mi opinión también se denigra un servicio público, así como a los letrados y letradas que integramos el turno de oficio y que no dejamos de ser los encargados de su prestación. Le unimos a ello también una ley de tasas, donde claramente se limita por motivos económicos y se restringe a la ciudadanía el acceso precisamente a esa tutela judicial que deben tener los tribunales y donde no se tiene en cuenta el objeto y desarrollo de nuestra propia actividad profesional. Estos no son asuntos menores, evidentemente, y es una tarea de todos y todas el combatir en la calle, los tribunales y conformar un bloque social de contención de las reformas y donde generemos también nuevos espacios tanto de derechos como de luchas. Haciendo un poco una conclusión o tomando diferentes frases que aquí se han trasladado, se ha hablado de una búsqueda de la derrota al detenido por parte de mi compañero Antonio Avellán. Claramente realizada por parte del Estado, pero al mismo tiempo, y es algo bastante optimista, se nos han dado por parte de los ponentes diferentes mecanismos y estrategias que nos facilitan el desarrollo de nuestra propia actividad, tanto a nivel individual, hablo del habeas corpus, del recurso de apelación directo, del incidente de nulidad, de las denuncias, de una queja ante el ICAM, de un litigio estratégico, pero también a nivel colectivo, con un protocolo ya realizado por parte del colegio, un decálogo en ciernes, un proyecto que no sabemos si tendrá un desarrollo exitoso y también con una interrelación que para mí es fundamental y es ese tejido que debemos crear no solamente con los ciudadanos de este Estado, sino con el de otros Estados europeos. La Asociación Libre de Abogados y Abogadas, desde su nacimiento, se marcó como objetivos la defensa tanto de los derechos civiles, sociales y políticos como la defensa de las personas vulneradas y, por supuesto, la defensa de los compañeros y compañeras que ven limitado o restringido el propio desempeño de su actividad profesional.
Esto se desarrolla a través de la Comisión de Defensa de la Defensa, con estas jornadas tan importantes, o también con otro tipo de acciones, y también con otras comisiones que forman parte de la Asociación Libre de Abogados y que no sé si conocéis, que son la Comisión de Tasas, que tiene interpuesto un recurso de inconstitucionalidad, la Comisión Penal, con unas jornadas también de tortura que tuvieron lugar la semana pasada, y otro tipo de acciones, un turno de oficio de torturas, la Comisión de Derechos Civiles y Sociales, con una participación como acusación en la querella Bárcenas, la Comisión del Turno de Oficio, con tema de enmiendas, participando junto con el Colegio de Abogados también en las enmiendas de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, y con determinadas acciones donde quiere poner el acento en que la ciudadanía tenga conocimiento de realmente el alcance de dicha ley. Se me van a olvidar seguro algunas, y luego también con nuestra integración en el área de la mujer, perdón, no lo quiero dejar, con una posición muy crítica contra la ley del aborto y determinadas acciones en defensa precisamente de la libertad que tiene la mujer a la hora de decidir. En definitiva, participa tanto de la sociedad y de lo que preocupa como a nivel individual, desarrollando el ejercicio de la abogacía, pero también a nivel colectivo, y creo que es importante trasladarlo. Somos, en definitiva, una asociación libre, independiente, plural, pero con unos objetivos muy marcados, y donde claramente uno de ellos, para mí quizás el más importante, y que viene en nuestros propios estatutos, en el artículo 2, apartado A, se determina que entendemos los que la integramos el ejercicio profesional de la abogacía a nivel individual y colectivo como garantía del derecho de defensa de la ciudadanía. Esto en ALA se viene desarrollando desde que se creó. Se determina como objetivos y fines no solamente en sus estatutos, sino también en el ejercicio de su actividad. Os invito a todos y todas a participar, a formar parte de esta asociación, a crear un tejido colectivo que nos permita el desarrollo de todas estas directivas, a transponerlas de una manera activa en nuestro ejercicio de la actividad profesional diaria. Y ya para terminar, y como yo les digo a mis compañeros y compañeras de la asociación y en todos los espacios de militancia donde participo, aquí estamos y seguimos.